La criptografía siempre ha sido un arte que vive en la frontera entre la necesidad de compartir y el impulso de ocultar. Desde tiempos antiguos, cuando un mensaje secreto podía decidir el rumbo de una guerra, hasta la actualidad, donde la seguridad de una transacción bancaria o una conversación íntima depende de algoritmos invisibles. Este campo ha acompañado la historia de la humanidad como un guardián de la información. Hoy nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿cómo se transforma este antiguo arte en un mundo gobernado por la inteligencia artificial y los datos masivos? El acto de cifrar ya no es un recurso exclusivo de reyes, espías o militares. En este momento, mientras escuchas este episodio, millones de mensajes de WhatsApp viajan encriptados de extremo a extremo. Las compras en línea se sostienen gracias a protocolos criptográficos. Los sistemas financieros globales se mantienen de pie en gran parte por la solidez matemática de claves y algoritmos invisibles que protegen cada operación. Sin la criptografía, la economía digital que hoy sostiene gran parte de la vida cotidiana sería imposible. Pero aquí aparece el reto contemporáneo. Estamos entrando en una era donde la información se genera en volúmenes nunca antes vistos, donde la inteligencia artificial analiza patrones con una capacidad que rebasa lo humano, y donde los datos son al mismo tiempo recurso, poder y vulnerabilidad. ¿Cómo mantener la privacidad y la seguridad cuando el propio ecosistema tecnológico evoluciona tan rápido que los métodos clásicos de cifrado parecen envejecer antes de consolidarse? La relevancia de esta cuestión va más allá del terreno técnico. Hablar de criptografía hoy es hablar de confianza, en las plataformas que usamos, en los gobiernos que regulan, en las empresas que almacenan nuestros datos. Es también hablar de derechos, el derecho a la privacidad frente a la presión por la vigilancia, el derecho a la seguridad frente a la exigencia de transparencia. Y, de fondo, es hablar del delicado equilibrio entre libertad y control en la era digital. A lo largo de este episodio iremos recorriendo tanto los orígenes históricos de este arte como sus fundamentos matemáticos, para después mirar su relación con la inteligencia artificial, su papel en la vida cotidiana, en blockchain, en la futura criptografía cuántica y en aplicaciones que van más allá de la informática. Pero todo empieza aquí, con la pregunta central que nos acompañará de principio a fin. ¿La criptografía es hoy un simple recurso técnico o se ha convertido en uno de los pilares que definirá cómo convivimos en un mundo hiperconectado y vigilado por algoritmos? La historia de la criptografía es, en realidad, la historia de la humanidad tratando de proteger sus secretos frente a quienes quieren descubrirlos. Para comprender el presente digital, es necesario viajar al pasado y ver cómo, desde las civilizaciones antiguas, se intentó responder a una pregunta esencial: ¿cómo ocultar un mensaje de manera que solo su destinatario lo entienda? Uno de los ejemplos más conocidos es el cifrado César, utilizado en la Roma antigua. Julio César, según los registros, empleaba un método muy sencillo: desplazar cada letra del alfabeto a un número fijo de posiciones. De esta forma, un mensaje que a simple vista parecía incomprensible podía ser descifrado únicamente por aquellos que conocían la clave del desplazamiento. Aunque hoy en día este método es extremadamente vulnerable, en su tiempo fue una herramienta efectiva para mantener la confidencialidad en comunicaciones militares y políticas. Pero los romanos no fueron los únicos. Los espartanos, siglos antes, usaban un instrumento conocido como escítalo, un cilindro de madera alrededor del cual se enrollaba una tira de cuero o pergamino. El mensaje se escribía siguiendo el patrón del cilindro y, al desenrollar la tira, lo que quedaba eran letras desordenadas sin sentido. Solo quien tuviera un cilindro del mismo grosor podía volver a ordenar las letras y leer el contenido. Este ingenioso método mostraba algo que sigue siendo fundamental en criptografía: no basta con esconder el mensaje, hay que diseñar un sistema en el que la clave ya sea un número, un patrón o un objeto físico sea indispensable para revelar la información. Incluso antes de Roma y Esparta, los egipcios habían experimentado con jeroglíficos que no eran del todo funcionales, sino enigmáticos. Algunos papiros muestran mensajes escritos con símbolos alterados o intercambiados deliberadamente, un intento temprano de ocultar información sagrada o reservada. Aunque no se trataba de criptografía en el sentido matemático actual, sí refleja esa tensión humana entre el deseo de comunicar y la necesidad de proteger lo comunicado. A lo largo de los siglos, la criptografía se fue perfeccionando en un juego de gato y ratón. En la Edad Media, monarcas y mensajeros cifraban cartas con sustituciones más complejas,
al tiempo que aparecían los primeros criptanalistas, especialistas en romper esos códigos. Cada innovación en el arte de ocultar generaba, inevitablemente, un esfuerzo paralelo por desenmascarar. Este pulso alcanzó uno de sus puntos más críticos durante la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo emblemático es la máquina Enigma, usada por el ejército alemán para cifrar comunicaciones militares. El mecanismo era fascinante, una serie de rotores eléctricos que alteraban las letras en combinaciones casi imposibles de predecir. Se pensaba que era irrompible. Sin embargo, el trabajo conjunto de matemáticos, ingenieros y analistas, entre ellos Alan Turing y su equipo en Bletchley Park, permitió descifrar Enigma, cambiando el rumbo de la guerra y marcando un antes y un después en la criptografía moderna. Aquí, la historia revela algo esencial: cada vez que la humanidad ha tratado de encubrir sus secretos, otros han buscado las grietas en ese velo, y de esa dinámica han surgido avances tecnológicos decisivos. Si miramos en perspectiva, lo que une al escítalo espartano, al cifrado cesario Enigma no es solo la técnica, sino la necesidad humana de confiar en que la información sensible no caiga en manos equivocadas. Desde gobernantes antiguos hasta líderes militares modernos, la criptografía ha sido una herramienta de supervivencia, de poder y de estrategia. Lo que hoy damos por hecho en nuestras conversaciones digitales tiene raíces profundas en esta larga historia de ingenio, conflicto y adaptación. La reflexión que surge es clara: la criptografía no nació con la computadora ni con Internet, sino con la urgencia humana de proteger lo que es importante. Y entender esas raíces históricas nos prepara para comprender por qué, aún en la era digital, seguimos repitiendo esa misma dinámica, aunque con herramientas infinitamente más sofisticadas. Cuando hablamos de criptografía moderna, lo que realmente estamos describiendo es una arquitectura matemática que sostiene la seguridad del mundo digital. Todo comienza con una idea sencilla: convertir la información en algo ilegible para cualquiera que no tenga la llave correcta. Pero esa llave no es un pedazo de metal, sino un código matemático que nace de operaciones diseñadas para ser fáciles en una dirección y casi imposibles en la contraria. A esto se les llama funciones de un solo sentido, auténticos muros numéricos que desafían incluso a las computadoras más poderosas. Imaginemos dos mundos. En el primero está la criptografía asimétrica. Aquí, tanto quien envía como quien recibe comparten la misma llave. Es como si dos personas compartieran una contraseña secreta para abrir un cofre. El problema es obvio: si esa contraseña se filtra en el camino, todo el sistema queda expuesto. En el segundo mundo aparece la criptografía asimétrica, una de las grandes revoluciones del siglo XX. Aquí hay dos llaves, una pública y otra privada. La pública puede circular libremente, cualquiera puede tenerla, pero la privada es el verdadero tesoro que jamás se comparte. La genialidad está en que ambas funcionan como un par inseparable: lo que cifra una, solo lo descifra la otra. Este principio hizo posible algo que parecía imposible: comunicarse con seguridad incluso con personas que nunca hemos conocido antes. Detrás de esta magia hay un protagonista muy particular: los números primos. En algoritmos como RSA, la seguridad descansa en la dificultad de factorizar números enormes. Multiplicar dos primos gigantes es pan comido para un ordenador, pero intentar averiguar cuáles fueron esos primos a partir del resultado es como intentar desarmar un rompecabezas con millones de piezas microscópicas. El tiempo que se necesitaría para resolverlo por fuerza bruta es tan descomunal que, en la práctica, la información se mantiene segura. De hecho, la confianza en el sistema financiero global, desde transferencias internacionales hasta tu tarjeta de crédito, depende de esta imposibilidad matemática. Otro ejemplo brillante es AES, el estándar de encriptación avanzada, que pertenece al terreno de la criptografía asimétrica. Lo fascinante de AES es su rapidez: puede cifrar enormes volúmenes de datos en fracciones de segundo, y lo hace con tal eficiencia que se convirtió en el estándar mundial para proteger información en movimiento. Cada vez que envías un mensaje por WhatsApp o cuando tus fotos viajan hacia la nube, es muy probable que estén resguardadas bajo este algoritmo. Aquí lo que cuenta no es tanto la dificultad matemática en el descifrado, sino la complejidad de las transformaciones que hace sobre los datos, lo que convierte el mensaje original en un laberinto imposible de recorrer sin la clave adecuada. La distinción entre simétrico y asimétrico no es solo técnica, ha dado forma a toda la infraestructura digital que usamos a diario. La asimetría sostiene el intercambio seguro de llaves y la autenticación en Internet, por ejemplo.
cuando ves el candado verde en tu navegador al entrar a tu banco, mientras que la simetría hace posible el cifrado veloz de grandes cantidades de datos. Juntas forman un ecosistema donde la velocidad y la seguridad se complementan en equilibrio. En el fondo, los fundamentos matemáticos de la criptografía moderna son más que fórmulas, son el lenguaje oculto que hace posible confiar en desconocidos, enviar dinero a miles de kilómetros, firmar documentos digitales con validez legal y resguardar nuestros secretos de miradas curiosas. Son la muralla invisible de la civilización digital. Y lo más interesante es que esa muralla no es estática, evoluciona constantemente para anticipar a sus atacantes, porque la criptografía, en esencia, es un juego sin fin entre quienes buscan ocultar y quienes buscan revelar. La relación entre la criptografía y la inteligencia artificial abre un terreno fascinante lleno de promesas, pero también de desafíos profundos. Tradicionalmente, los sistemas de cifrado han sido diseñados con la premisa de que romperlos implicaría un costo computacional enorme, casi imposible en tiempos razonables con las máquinas disponibles. Sin embargo, la IA ha cambiado ese equilibrio. Los algoritmos de aprendizaje profundo pueden detectar patrones donde antes solo había caos, encontrar debilidades en sistemas que parecían inquebrantables y, en algunos casos, optimizar procesos que reducían años de cálculos a cuestión de horas o minutos. Esto significa que lo que hoy consideramos seguro podría ser vulnerable mañana, si cae en las manos equivocadas con la tecnología adecuada. Pero no todo es un panorama de riesgo. La IA también está sirviendo como aliada en el diseño de nuevas formas de encriptación. Imagina sistemas que, en lugar de depender de una sola clave estática, cambian dinámicamente sus patrones de cifrado en función del contexto, el comportamiento del usuario o incluso de amenazas detectadas en tiempo real. Esto abre la posibilidad de una criptografía adaptativa, viva, que evoluciona igual que lo hace la inteligencia artificial que la impulsa. Estamos hablando de algoritmos que se reconfiguran automáticamente para adelantarse a ataques antes de que estos ocurran, como si el propio sistema tuviera un instinto de autoprotección. El dilema surge cuando pensamos en la velocidad con la que la IA puede tanto crear como destruir. ¿Podría llegar el día en que ninguna técnica tradicional de cifrado sea suficiente? Las empresas financieras, los gobiernos y hasta las conversaciones cotidianas en aplicaciones de mensajería dependen de que el cifrado funcione como un candado inviolable. Sin embargo, con el poder de cómputo creciente de la IA y su capacidad para aprender de forma exponencial, ese candado podría volverse cada vez más frágil. La gran pregunta es, ¿quién llevará la delantera en esta carrera? ¿Los atacantes que buscan explotar vulnerabilidades o los investigadores que intentan reforzar nuestras defensas digitales? Este cruce entre inteligencia artificial y criptografía es, en el fondo, un espejo de nuestro tiempo, una lucha constante entre la innovación y el riesgo, entre la capacidad de proteger y la amenaza de ser expuestos. No estamos hablando solo de códigos o algoritmos, sino del núcleo de nuestra privacidad y seguridad en la era digital. Y lo más intrigante es que estamos apenas en los primeros capítulos de esta historia. Cuando hablamos de criptografía, muchas veces imaginamos grandes sistemas informáticos o complejas fórmulas matemáticas, pero lo cierto es que está presente en algo tan cotidiano como un mensaje de WhatsApp, una videollamada en Signal o incluso un sticker que mandamos en Telegram. Es fácil dar por hecho que esas conversaciones son privadas, pero detrás hay toda una arquitectura invisible que cifra los datos para que viajen en un idioma imposible de leer sin la clave adecuada. Esto es lo que se conoce como cifrado de extremo a extremo, un sistema donde solo el emisor y el receptor pueden descifrar el contenido. Ni siquiera las propias compañías, en teoría, pueden acceder a esos mensajes. Pero la criptografía no solo protege nuestras charlas. Cuando entramos a la banca en línea y realizamos una transferencia, el sistema de cifrado trabaja para asegurarse de que la información sensible, nuestros datos, nuestras contraseñas, nuestros movimientos financieros no caigan en manos equivocadas. Algo similar ocurre con cada compra en línea. Cuando introducimos los datos de nuestra tarjeta, hay capas de cifrado que actúan como guardianes invisibles para que el número no pueda ser interceptado por un atacante en el camino. La próxima vez que hagamos una compra en línea, vale la pena recordar que no es solo un botón de pagar, sino una cadena entera de candados matemáticos que se activan al instante. Y aquí surge un dilema fascinante y, a la vez, inquietante.
El debate de la llamada puerta trasera. Gobiernos y agencias de seguridad alrededor del mundo argumentan que necesitan acceso a ciertos datos cifrados para prevenir crímenes o ataques terroristas. En su visión, un cifrado completamente inviolable sería un obstáculo para la justicia. Por otro lado, defensores de la privacidad digital y organizaciones civiles sostienen que abrir una puerta trasera equivaldría a debilitar el candado para todos, dejando nuestras conversaciones y transacciones expuestas no solo a los gobiernos, sino también a hackers y criminales. El dilema se convierte, entonces, en una pregunta ética y política: ¿qué pesa más, la seguridad nacional o la privacidad individual? Este debate nos coloca frente a una paradoja. Queremos sentirnos seguros frente al crimen, pero también queremos tener la certeza de que nadie puede leer nuestras conversaciones privadas o rastrear lo que compramos. Y no hablamos solo de mensajes banales, puede ser un paciente consultando a su médico, un periodista investigando un tema delicado, o un activista comunicándose en un país donde la disidencia es perseguida. Para esas personas, el cifrado no es un lujo, es un escudo que literalmente puede significar la diferencia entre estar protegido o en peligro. En definitiva, la privacidad digital se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla del siglo XXI. La criptografía ya no es únicamente un recurso técnico, es un derecho, una herramienta política y una frontera donde se enfrentan intereses gigantescos. Cada vez que desbloqueamos el celular con nuestra huella, cada vez que enviamos un mensaje o hacemos una transferencia, estamos participando en esa tensión entre libertad individual, seguridad colectiva y control gubernamental. Lo invisible de la criptografía, en realidad, está moldeando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos todos los días. En este punto del episodio llegamos a un terreno fascinante, el blockchain y su inseparable vínculo con la criptografía. Mucho se habla de las criptomonedas, de Bitcoin y de Ethereum, pero pocas veces nos detenemos a pensar que, sin la criptografía, simplemente no existirían. El blockchain no es otra cosa que un libro contable digital distribuido y descentralizado, donde la confianza no se deposita en una institución, sino en las matemáticas. ¿Y cómo se logra eso? A través de funciones criptográficas que garantizan que los bloques de información sean inalterables y verificables, sin necesidad de un intermediario. Uno de los pilares de este sistema son las funciones hash. Un hash es como una huella digital única para cada bloque, un código que se genera a partir de la información contenida en él. Si alguien intentara alterar un solo dato aunque sea un carácter, el hash cambiaría completamente, revelando de inmediato la manipulación. De esta manera, cada bloque queda encadenado al siguiente, formando una estructura imposible de falsificar sin romper toda la cadena. Esta simple pero poderosa idea es la razón por la cual blockchain se ha convertido en sinónimo de seguridad y transparencia en entornos digitales. Cuando hablamos de criptomonedas como Bitcoin, en realidad hablamos de sistemas que dependen íntegramente de estas bases criptográficas para existir. Bitcoin, por ejemplo, usa un mecanismo llamado prueba de trabajo, donde miles de computadoras compiten para resolver complejos problemas matemáticos que validan las transacciones. En Ethereum, además de las transacciones financieras, se pueden crear contratos inteligentes, acuerdos autoejecutables programados en la cadena de bloques, que se cumplen automáticamente sin necesidad de abogados ni notarios. Todo esto, nuevamente, descansa sobre la confianza en algoritmos criptográficos que, por ahora, son prácticamente irrompibles. Pero más allá del dinero digital, la criptografía en blockchain abre la puerta a un mundo de posibilidades, desde cadenas de suministro verificables, donde se puede rastrear el origen de un producto con total certeza, hasta sistemas de votación más seguros y transparentes. Cada bloque se convierte en un registro confiable, y la criptografía es la guardiana que garantiza que nadie pueda manipularlo en la sombra. Lo interesante es que, aunque solemos pensar en blockchain como un fenómeno reciente, en realidad no es otra cosa que una evolución natural de siglos de prácticas criptográficas, ahora aplicadas a la confianza global y distribuida en Internet. Hablemos ahora de un tema que parece sacado de la ciencia ficción, pero que está ya tocando las puertas de la realidad, la criptografía cuántica. Durante décadas nos hemos apoyado en algoritmos considerados prácticamente irrompibles gracias a la limitación de las computadoras clásicas. Pero la irrupción de la computación cuántica pone en jaque a todo ese sistema de seguridad en el que confiamos a diario.
El riesgo principal es que una computadora cuántica suficientemente potente podría romper en horas, o incluso en minutos, códigos que hoy le tomarían miles de años a una supercomputadora tradicional. Pensemos en RSA, uno de los algoritmos más usados en la protección de datos bancarios, en correos electrónicos cifrados y en prácticamente toda la infraestructura digital. Su fortaleza está basada en la dificultad de factorizar números primos enormes. Pero para una computadora cuántica, gracias al algoritmo de Shor, esta tarea podría convertirse en un juego de niños. Y si eso ocurriera, los sistemas de seguridad actuales quedarían obsoletos de la noche a la mañana. Frente a este desafío, surge lo que se conoce como criptografía post-cuántica, un conjunto de nuevos algoritmos diseñados para resistir no solo la fuerza bruta de las computadoras clásicas, sino también las capacidades extraordinarias de las máquinas cuánticas. Estos algoritmos están en plena etapa de desarrollo y estandarización. De hecho, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, lleva años evaluando propuestas de todo el mundo para elegir cuáles serán los estándares que protegerán nuestra información en la era cuántica. Estamos hablando de sistemas que se basan en problemas matemáticos distintos, como los retículos o los códigos de corrección de errores, que hasta ahora parecen resistir incluso los ataques cuánticos. Pero aquí no acaba la historia. La criptografía cuántica también nos ofrece nuevas oportunidades. Una de las más revolucionarias es la llamada distribución cuántica de claves. A diferencia de los métodos tradicionales, esta técnica aprovecha principios de la mecánica cuántica, como el entrelazamiento y el principio de incertidumbre de Heisenberg, para generar y compartir claves de cifrado imposibles de interceptar sin dejar huella. Si alguien intentara espiar la transmisión, el mismo acto de observar modificaría el estado cuántico de las partículas, revelando de inmediato la intrusión. Esto significa que, por primera vez, podríamos tener sistemas de comunicación intrínsecamente seguros, no solo difíciles de hackear, sino literalmente imposibles de vulnerar sin ser detectados. Los avances no son meras teorías de laboratorio. China, por ejemplo, ha invertido enormes recursos en esta carrera y ya logró hitos impresionantes, como la comunicación cuánticamente segura entre satélites y estaciones terrestres. Europa y Estados Unidos tampoco se quedan atrás. Existen proyectos piloto de redes cuánticas metropolitanas donde universidades, gobiernos y empresas están probando estas tecnologías de comunicación ultra segura. Incluso ya se empieza a hablar de la construcción de una Internet cuántica en el futuro. La criptografía cuántica nos coloca entonces frente a un escenario paradójico. Al mismo tiempo que amenaza con romper los cimientos de la seguridad actual, también abre la puerta a un nivel de protección jamás visto en la historia de la humanidad. Y aunque todavía faltan años para que estas tecnologías lleguen a un uso cotidiano, el solo hecho de que los gobiernos y las grandes corporaciones ya estén invirtiendo miles de millones en su desarrollo nos muestra que el futuro de la privacidad y la seguridad digital se está definiendo hoy mismo. En este punto quiero llevarlos a imaginar cómo la criptografía ha trascendido su papel clásico de guardián de la información digital para convertirse en una herramienta con aplicaciones insospechadas más allá de la ciberseguridad. Por ejemplo, en la medicina. Pensemos en la enorme cantidad de datos que generan los pacientes, historiales clínicos, resultados de estudios genéticos, diagnósticos y tratamientos. Todos ellos son extremadamente sensibles y privados, y al mismo tiempo son la base para el desarrollo de nuevas investigaciones y avances médicos. La criptografía se convierte en ese candado invisible que permite que hospitales, laboratorios e investigadores compartan información sin comprometer la identidad ni la seguridad de las personas. Incluso, tecnologías como el cifrado homomórfico permiten analizar grandes volúmenes de datos encriptados sin necesidad de descifrarlos, lo que abre la puerta a proyectos colaborativos de salud global que antes eran imposibles. Si trasladamos esto al terreno político, encontramos otro uso fascinante, la votación electrónica. El temor más grande de los ciudadanos siempre ha sido la manipulación de resultados o el robo de identidad al momento de emitir su voto. Aquí, la criptografía garantiza procesos transparentes y seguros, donde cada sufragio queda registrado de manera inmutable pero al mismo tiempo anónima. Países como Estonia ya llevan años experimentando con sistemas de votación digital basados en protocolos criptográficos avanzados, logrando una democracia más ágil, confiable y resistente a ataques. En un futuro, quizá no tan lejano,
Podríamos imaginar elecciones globales donde personas de cualquier parte del mundo participen en decisiones comunes sin temor a fraudes, gracias al respaldo matemático y tecnológico de la encriptación. Y todavía hay un espacio creativo e inesperado en este mapa, el arte digital y los NFT. Si pensamos en las obras de arte tradicionales, la autenticidad siempre ha sido un problema: copias, falsificaciones, plagios. La criptografía resuelve esto al generar certificados digitales imposibles de replicar, lo que asegura tanto la originalidad como la propiedad de una pieza. Los NFTs son un claro ejemplo, pero más allá de la especulación económica que los rodea, representan un cambio de paradigma en cómo entendemos la propiedad intelectual y cultural. Ya no hablamos solo de proteger bancos de datos o mensajes secretos, sino de custodiar identidades, expresiones artísticas y hasta el valor simbólico de lo que significa poseer algo en la era digital. Así, la criptografía se muestra como un arte adaptable, que va mucho más allá de las trincheras de la seguridad informática, desde salvar vidas mediante el resguardo de información médica, hasta blindar la democracia y abrir nuevos mundos creativos en el arte. Se revela como una infraestructura silenciosa que sostiene el futuro digital en el que vivimos y el que aún estamos construyendo. ¿No es increíble cómo una misma disciplina puede impactar de manera tan distinta en terrenos tan variados de la vida humana? A lo largo de este episodio hemos viajado desde los jeroglíficos y los mensajes secretos de la antigüedad, hasta los sistemas cuánticos que apenas comienzan a delinear nuestro futuro digital. La criptografía se nos revela como mucho más que fórmulas matemáticas o códigos impenetrables. Es un lenguaje que habla de confianza, poder, libertad y, al mismo tiempo, de control. En cada época ha servido como espejo de las tensiones humanas, desde los conflictos bélicos hasta la economía global, y hoy se convierte en la muralla invisible que protege cada aspecto de nuestra vida digital. Pero al llegar aquí, la pregunta es inevitable: ¿qué representa la criptografía en la era de la inteligencia artificial? Ya no se trata solo de ocultar mensajes a un enemigo militar o a un espía, sino de decidir qué tan libres somos como individuos en un entorno donde cada clic, cada transacción y cada palabra pueden ser rastreados. La encriptación, lejos de ser un lujo tecnológico, parece más cercana a un derecho fundamental que garantiza nuestra capacidad de decidir qué compartimos y qué resguardamos. Y sin embargo, no todos tienen acceso al mismo nivel de protección. Esto nos enfrenta a un dilema ético. ¿Es la privacidad una garantía universal o un privilegio reservado a quienes saben o pueden pagar por las mejores herramientas? Lo fascinante es que este debate no se cierra aquí. La inteligencia artificial está empujando los límites de lo posible en la creación y la ruptura de códigos. Los gobiernos buscan más control, mientras que los ciudadanos defienden su derecho a la confidencialidad. Y en ese choque de intereses surge la verdadera esencia de la criptografía, el equilibrio entre transparencia y ocultamiento, entre confianza y vulnerabilidad. De cara al futuro, conviviremos en un mundo donde la IA, la libertad y la privacidad estarán en constante tensión. El reto será encontrar un punto donde podamos seguir siendo dueños de nuestros secretos sin dejar de formar parte de una sociedad interconectada. Con esta reflexión cerramos el episodio de hoy, invitándote a llevar la conversación más allá de estas palabras. ¿Qué lugar ocupa para ti la encriptación? ¿Es un escudo que debería pertenecer a todos o un privilegio que pocos logran dominar? Te invito a dejarnos tus comentarios, a compartir este episodio con quienes disfrutan explorar estas preguntas profundas y, si quieres apoyarnos, considera sumarte a nuestro Patreon. No olvides suscribirte en YouTube, Spotify y en tu plataforma favorita de podcasts, para que sigamos descifrando juntos las ideas que transforman nuestro presente y delinean nuestro futuro.